Bienvenidos una vez más, qué gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y quiero que hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y en todo tiempo sabemos que tu palabra es la que transforma nuestras vidas, la que cambia nuestros corazones, Señor Jesús. Es tu ley, Señor, en nuestras vidas. Es tu palabra lo único que va a transformar nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Habla, Dios, a través de mi vida, Espíritu, en esta noche. Y gracias porque tú eres bueno y sobre todas las cosas guardas nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, al Salmos 19:7. Dice: la ley es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo. El tema de esta noche se llama la verdad. Yo me hubiera evitado muchos problemas con mi papá, con mi mamá, si hubiera hablado las cosas con verdad, si hubiera contado las cosas con sinceridad, si hubiera tenido menos miedo a lo que pasara después de decir las cosas con verdad. Y me hubiera ahorrado tantos problemas. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, mi mamá siempre me preguntaba: ¿y cómo estás en el colegio? ¿Cómo estás en notas? O mi papá me preguntaba: ¿y cómo estás en notas? Y yo siempre decía: bien, todo bien, o sea, todo bien, todo muy bien, todo bien. Llegaban las notas a final de año, reprobado en 5 materias, 6 materias, 7 materias. Y siempre fue porque quería hacer las cosas solo y porque tenía miedo a la verdad. Y muchas veces puedo saber lo que es la verdad, pero no conocer la verdad. Y cuando solo sabemos qué es la verdad, no hablamos verdad. Cuando ya conocemos la verdad, sabemos y entendemos la verdad, es cuando comenzamos a obrar nuestras vidas, a nuestro diario vivir, a decir las cosas con sinceridad y con verdad, sin importar el miedo de lo que pueda suceder en los diferentes ámbitos, en el trabajo, con los compañeros, donde sea donde nos encontremos. Hablamos las cosas con sinceridad y con rectitud, porque Dios es quien nos respalda y nos guarda. Y cuando hablamos las cosas con verdad, hay paz en nuestros corazones y hay paz en nuestras vidas. En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me llama la atención esto, porque Jesús les dice a los judíos que habían creído en Él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Jesús está en todos lados. Dios es omnipresente y está en todos lados. Y Jesús puede hablarnos. Jesús puede hablar a nuestras vidas a través de cualquier persona. Pero me llama la atención que Jesús habla a los que habían creído en Él. Y nosotros que creemos en Dios, Dios va a hablar a nuestras vidas a medida que creamos en Él, a medida que confiemos en Él. La verdad de Dios se revelará a nuestras vidas cuando nosotros creemos más que Jesús es nuestro Salvador. Pero también dice: permaneciereis en mi palabra. O sea, permanece en mi palabra, dice Jesús. Permanece en la palabra de Dios. No puedes solo creer sin permanecer. O no puedes solo permanecer sin creer. Tenemos que creer y permanecer. Y hay dos cosas importantes. Estas dos cosas son muy importantes antes de ser discípulos de Jesús o antes de conocer la verdad. Estas cosas son importantes: creer y permanecer. Yo me acuerdo que en el básquet, cuando yo entrenaba hace un tiempo atrás, ya eran los juegos, iban a ser los Juegos Nacionales, y con un amigo íbamos a entrenar y vamos a entrenar porque queríamos irnos a jugar y había bastante gente y el cupo era muy limitado. Y me acuerdo que nosotros nos metimos a entrenar, pero bastante con mi amigo. No sé si él creería que lo iban a llevar, pero yo dentro de mí decía: no creo que me lleven, porque yo no soy lo suficientemente bueno para que me lleven a jugar. Y yo dudaba dentro de mí y decía: yo no soy suficientemente bueno. Pero igual entrenaba. Igual, o sea, como que, bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Y estaba entrenando. Y al final, cuando eligieron las 12 personas, yo no estaba entre esas 12 personas. Porque yo no creía que me iban a llevar, porque yo decía: yo no tengo la misma habilidad que tal persona. Yo no tengo el mismo talento que tal persona. Yo no juego tan bien como ellos. Y era lo mismo que iba a suceder si yo solo creía que me iban a llevar, pero no iba a entrenar. Yo sé que me pueden llevar a jugar a los Juegos Nacionales, pero la verdad es, no quiero entrenar. Quiero que me vayan a buscar a la casa: Harold, te necesitamos en el equipo. O sea, nunca iba a pasar eso. Tenemos que creer y permanecer. Cuando creemos en Jesús, Jesús habla en nuestras vidas, pero también habla a través de su palabra. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, sentimos que ya conocemos algo de Jesús: el perdón.
conocemos el perdón de Dios. Conocemos una nueva naturaleza que nada en el mundo nos ha mostrado. Que nadie en el mundo nos ha mostrado. Pero tenemos que permanecer. Si no permanecemos, si no nos quedamos firmes en su palabra, entonces no conoceremos la verdad. No hallaremos la verdad. ¿Y por qué la gente se aleja de Jesús? No de la iglesia, sino de Jesús. ¿Qué es lo más grave? La gente puede ir de la iglesia, irse de la iglesia. A la final, en cualquier tiempo, puede haber cosas que no le gustaron. La gente puede irse de la iglesia porque sucede y pasan esas cosas. Pero lo triste es que la gente se aleje de Jesús. Cuando alguien se aleja de Jesús, es porque no conoció la verdad. No conoció a profundidad el camino, la verdad ni la vida. No conoció lo que era Jesús. Y por eso mucha gente se aleja. La gente se aleja de la iglesia, se aleja de Jesús, deja de congregarse. Porque pensamos que solo el que yo sé que Jesús me salva es suficiente. Yo sé que Jesús es la verdad, es suficiente. Yo sé que Jesús es vida, es suficiente. Yo sé que Jesús me perdona y es suficiente. Y no es suficiente, tenemos que creer en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que permanecer en su palabra. Todos los días comenzar a meditarla. Dice que cuando Jesús le habló a los judíos, a los que creían en Él y a los que permanecieran en Él, solo a aquellos se les va a llamar discípulos de Jesús. Y yo quiero ser un discípulo de Jesús. Que usted y yo seamos discípulos de Jesús. Que a través de que vamos creciendo, permaneciendo en su palabra, nos hacemos mucho mejor a Jesús, nos parecemos cada vez más a Jesús, nos vamos pareciendo mucho más a Jesús y nuestra vida se parece más a Jesús cuando permanecemos en la palabra, porque solo la palabra traerá la verdad de Jesús. Jesús había revelado a las personas y habían conocido cómo Jesús era, pero Jesús les dice: permanezcan en la palabra. Porque solo el permanecer en la palabra les traerá libertad y les traerá vida. Puedo creer en la salvación. Puedo creerla. Pero no se puede solo creer y no permanecer. Tengo que cada día conocer más una verdad de Jesús. ¿Qué es lo que a Jesús no le agrada? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y yo me dejo guiar por Jesús. Y sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo puedo saber quién es Jesús. Todo el mundo puede saber quién es Jesús. Pero no todo el mundo conoce a Jesús. Y yo le invito a que en esta noche nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber lo que es realmente el camino, la verdad y la vida. Y uno comienza a disfrutar los problemas. De las circunstancias difíciles, uno comienza a disfrutarlas porque dice: ay, no entiendo por qué pasa esto, pero yo entiendo que Jesús es mi verdad, y como Jesús es mi verdad, yo voy a permanecer. Yo sé que Dios tiene el control de todas esas cosas, y sabemos que aunque la tormenta esté muy fuerte y que como que nos hundimos en el agua, Jesús sigue por encima de todas las aguas y nos va a levantar la mano porque conocemos la verdad. Los apóstoles habían entendido esto. Los apóstoles sabían esto. Por eso cada vez que ellos empiezan escribiendo dicen: yo Pedro, esclavo de Jesucristo. Yo Pablo, esclavo de Jesucristo. O Juan, esclavo de Jesucristo. Ellos empiezan diciendo esto. ¿Por qué? Porque habían entendido que Jesús era el único camino, la única verdad y la única libertad. La única esclavitud que trae libertad es la esclavitud por Jesús. Cuando nosotros vamos delante de Dios y nos hacemos esclavos de Dios, entendemos la verdad de Dios y podemos vivir una vida en libertad. No una vida en libertinaje, sino que vivimos una vida en libertad. Porque Jesús ya nos rescató y nos dio vida nueva. Y creemos y confiamos plenamente en Él. Los apóstoles sabían esto. Sabían que si dependían totalmente de Jesús, si dependían totalmente de Dios, si se hacían esclavos de esa verdad, podían ser libres. Y aunque ellos se cansaron, yo me imagino que en algún tiempo ellos se pudieron haber cansado y estaban cansados de algunas cosas, de tal vez de caminar todos los días, de tener que sufrir todos los días, o persecuciones y tantas cosas que tuvieron que sufrir y pasar ellos por amor a esa verdad.
Pero ellos estaban tan dispuestos a sufrir tantas cosas por amor a esa verdad también. ¿Y qué estamos dispuestos a dar? A sufrir por esa verdad nosotros. El cristianismo no es que una vez que llegamos a Jesús, ya nuestras vidas van a cambiar y somos los mejores cristianos del mundo. Y no pasa nada, no sucede nada, todas las cosas van mejorando, van creciendo. Todos tuvieron persecuciones. Jesús tuvo persecuciones. Los fariseos, que eran los que sabían, rechazaban a Jesús. Sus discípulos, cuando Jesús tocó ser entregado, desaparecieron. Uno quedó, uno que había entendido la verdad. El discípulo amado Juan. Y cuando entendemos la verdad, no nos alejamos. Cuando entendemos la verdad, permanecemos. Y esa es la verdad, la única verdad que nos hace permanecer. El creer que Jesús es bueno, el creer que Jesús nos ama con amor eterno, pero también el reconociendo que solo la verdad me hará libre. Que solo la verdad de Jesús me hace libre. Y a veces tenemos miedo de entrar en la presencia de Dios y reconocer la verdad, porque la verdad saca a flote las mentiras. Cuando vamos delante de Dios y nos arrodillamos y adoramos y levantamos las manos, o venimos aquí al templo y adoramos, y reconocemos a Jesús, y reconocemos la verdad de Jesús, todas las mentiras que hay comienzan a salir. ¿Cuáles mentiras? Porque todo está alrededor de la mentira, todo es un círculo alrededor de la mentira. El rechazo es una mentira. O sea, no digo que no es real, sino que es una mentira que te hace creer que no servimos, que no valemos, que no somos nada, que no somos capaces. O el orgullo también es una mentira. De que, es que es por mis talentos, es por mis habilidades, porque yo llevo años predicando, es que me va súper bien. Es que porque yo hago esto, porque yo estoy en alabanza o tal cosa. Y creemos que es por nuestros méritos. Eso es una mentira. O la mentira de la inmoralidad sexual, la pornografía, la masturbación. Que es necesario masturbarse y tantas cosas. Tantas mentiras que solo van a ser reveladas a través de la verdad de Dios. La gente puede decir lo que sea, inventarse una verdad, pero la única verdad que va a permanecer en el corazón es la de Jesús. Y cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, su única verdad permanece en nosotros y saca a flote las mentiras y renunciamos a esas mentiras. Renunciamos a las mentiras del enemigo, al creer que no somos nada y que no somos valiosos. Renunciamos a creer que nuestra vida no sirve. Renunciamos a creer que son por nuestros méritos. Es que yo tengo esta empresa. Es que yo tengo esto. Y a todos en algún momento hemos luchado con el orgullo. Yo constantemente tengo que estarle diciendo a Dios que no sea yo. No quiero andar enaltecido porque me fue bien un día, porque la reunión estuvo muy bonita. No quiero andar de orgulloso. Y ayúdame a no ser así orgulloso. Y tengo que estar entregándole a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Es que cuando uno está en la verdad de Dios, cuando estamos en la verdad de Dios, queremos solo agradarle a Él. Queremos conocer más de esa verdad para ser libres del pecado. Solo cuando le agradamos a Dios y conocemos su verdad, comenzamos a honrar la vida. Comenzamos a glorificar el nombre de Dios. Que ya no nos acomplejemos más por conocer la verdad y tener miedo a que salgan a flote las mentiras o lo que pueda suceder después de reconocer esa verdad. Porque como yo tenía miedo de decirle la verdad a mis papás porque después me van a pegar. Y puede suceder lo mismo con Dios. Tenemos miedo de decir la verdad por lo que, Dios me va a juzgar, Dios me va a condenar. Y Dios no estaba así. Estos manes no cambian. Ya, ni modo, pues qué, ya me cansé de ustedes también. Dios no es como nosotros. Si Dios se hubiera cansado de nosotros, no hubiera enviado a Jesús. Si Jesús se hubiera cansado de nosotros, no hubiera dicho, les voy a dar a mi Espíritu Santo y Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. Si Jesús no nos amara, si Dios no nos amara, entonces nunca nos hubiera invitado a conocer la verdad. Si Dios no nos siguiera amando, nunca estuvieran las Escrituras hablando de la verdad. Pero Dios nos ama tanto
que quiere que esa verdad llegue a nuestras vidas para que las mentiras del diablo se vayan de nosotros y comenzamos a crecer. Que comencemos a crecer y que comencemos a ser mejores en el trabajo, dejemos de ser respondones, dejemos de ser mal hablados, dejemos de pegarnos borracheras y pachangas y tantas cosas y dejemos de ser como nosotros queremos y seamos más como Dios quiere que seamos. Hay un versículo que me encanta que está en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me llama la atención porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y usamos muchas veces este versículo para decirle a las personas que todavía no han aceptado a Jesús, ábrele tu corazón a Jesús. Pero esto está escribiendo Juan a la iglesia de la Odisea. Y le dice, he aquí, Jesús está a la puerta y está llamando. O sea, que en la iglesia estaban adorando y Jesús estaba fuera de la iglesia. Estaban cantando adentro y Jesús estando afuera. Y me hago en esta imagen de que Jesús estaba, ¡hey! Afuera de la iglesia, ¡hey! Si alguno oye mi voz, si alguno me escucha, si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré en él. Y es confrontante, porque muchas veces nos conformamos a lo que ya sentimos, a lo que ya pasó, y pensamos que ya, y dejamos a un lado a Jesús. Que Dios nos ayude a glorificar siempre el nombre de Jesús en este lugar, pero sobre todo a todos los días, a abrir el corazón a Jesús, a oír su voz. Y que Jesús sea exaltado dentro del templo y de nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Jesús sea lo más importante. Y que todos los días Jesús entra en mi vida, entra en mi corazón y cámbiame. Muéstrame el camino por el que yo debo andar. Enséñame a hacer las cosas diferentes. Que estemos adorando y exaltando el nombre de Jesús adentro. Y que Jesús esté con nosotros. Que no nos pase como pasó en la iglesia de la Odisea. Que estaban cantando adentro, por afuera Jesús. Sino que estemos aquí adentro, unidos en un mismo espíritu, adorando a Jesús. Adorando al único, el único que merece ser exaltado y glorificado. Que cada día podamos ser más que Jesús. Solo la verdad de Jesús me llevará a exaltar el nombre de Jesús. Solo esa verdad me llevará a glorificarle y a honrarle. Dios es bueno. Nos ha levantado, nos ha ayudado. Nos ha dado perdón, restauración. Pero necesitamos ir a la verdad. Necesitamos conocer esa verdad que nos hará libres. Los apóstoles lo entendieron. Entendieron que solo la verdad, la esclavitud por Jesús, les haría libres. Y predicaban sin temor. Se cansaban, pero seguían dándole. Y tenían problemas y seguían dándole. Y se hundían los barcos y seguían dándole. Los azotaban y seguían adorando, porque habían entendido la verdad. Y tenemos que llegar a ese punto de entender la verdad. De aunque la gente hable y nos diga lo que sea, y nos critiquen y digan lo que sea de nosotros seguimos exaltando a Jesús, porque Jesús es la única verdad que nunca va a cambiar en esta vida. Así que yo le animo que cada día busquemos más la verdad de Jesús. Y que busquemos primeramente ante todas las cosas agradar a Jesús. Y Jesús se va a sentir agradado en medio de nuestra alabanza y en medio de nuestra adoración cuando nosotros decidamos permanecer en su verdad y creer en la verdad. Dios nos ama, pero también tenemos que permanecer en Él. Cuando permanecemos en Él, comenzamos a actuar de la forma que Jesús quiere que actuemos. Comenzamos a ser excelentes en el trabajo. Y aunque nos cansamos muchas veces de las personas o que nos critican o hablan mal de nosotros, vamos y hacemos las cosas porque sabemos que las estamos haciendo para Dios. Y Dios se siente agradado en medio de nuestra alabanza y en medio de nuestra oración. Así que yo le invito donde está, por favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas guiando nuestras vidas, nuestros corazones a la verdad. Y que esa verdad cada día exponga más las mentiras del enemigo
y la saque, Señor, saque de nuestras vidas esas mentiras. Solo tu verdad nos hará caminar, Señor. Solo tu verdad nos hará entender que tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida misma. Señor, muchas gracias porque tu verdad cambia nuestros corazones y tu verdad nos hace permanecer en ti. Te amamos, te bendecimos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que Dios le bendiga.